Gracias, Jesús, por tu amor, por la misericordia, Señor, para con nosotros. Ayúdanos a entender tu palabra. Decido seguirte, Jesús, pagar el precio de estar junto a ti. He decidido tomar la cruz, perder mi vida y echarla para ti, porque fuera de ti nada deseo. Toma todo de mí. He decidido no mirar atrás, seguirte, servirte solamente por amor, por amor. Por amor, Jesús. He decidido seguirte, Jesús, pagar el precio de estar junto a ti. He decidido tomar la cruz, seguirte, servirte solamente por amor, por amor. Que he decidido seguir al Cordero de Dios por los caminos que Él anda, quiero pisar, y sobre un monte alto levantar mi voz. Al final del camino quiero llegar. Oh Jehová, mírame, pues yo en ti he confiado. Eres mi vida, eres mi fuerza, eres todo para mí, Jesús. Que he decidido seguir al Cordero de Dios por los caminos que Él anda, quiero pisar, y sobre un monte alto levantar mi voz. Al final del camino quiero llegar. Oh Jehová, mírame, pues yo en ti he confiado. Eres mi vida, eres mi fuerza, eres todo para mí, Jesús. Oh Jehová, mírame, pues yo en ti he confiado. Eres mi vida, eres mi fuerza, eres todo para mí, Señor. Eres todo para mí, Jesús. Eres todo para mí, Jesús. Oh Jehová, mírame,
pues yo en ti confiaba. Eres mi vida, eres mi fuerza, eres todo para mí, Jesús. Padre, ayúdanos de verdad, porque necesitamos muchísimo que nos ayudes cada día. Sin ti no somos nada, sin ti no podemos dar un solo paso, Señor. Sin ti no hay fe, sin ti no hay esperanza, sin ti no tenemos nada, Señor. Ayúdanos, por favor. Gracias, Jesús. Vamos a leer juntos nuevamente este pasaje que ha sido en las últimas pláticas se ha convertido en la base sobre la cual se expone el deseo y el anhelo de Jesús de ayudarnos, de salvar a todo aquel que lo necesita. Recordemos que no vino a los sanos, sino vino a los enfermos. Mateo capítulo 18, versículo 11. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Vuelvo a leerlo. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Ya hemos hablado en otras ocasiones acerca de la importancia de poder ubicarnos en el lugar correcto delante de la voluntad de Dios. Tengamos muy presentes que esta es la misión de Cristo para con nosotros, para con la humanidad. Entonces, qué importante resulta localizarnos en el lugar adecuado, es decir, vernos a nosotros mismos como nos debería de estar viendo en este momento Jesús, porque en función de cómo nos ve Él, es que podemos alcanzar nuevamente a regresar a casa. Porque recordemos que el sentido de estas pláticas es regresar a casa, es decir, alguien que ya tenía un lugar en el reino de los cielos, que ya tenía la salvación, que había visto caminar a caminar su vida de manera ordenada, de manera en paz con Cristo en su vida. Y entonces de momento, pues por circunstancias de descuido, por pecados que dejó ahí en su corazón albergar, estos crecieron y terminaron separándolo de Dios. Este era el caso del pueblo judío. En esta tercera plática, lo que deseo con todas mis fuerzas es que podamos comprender de una manera muy clara el papel que juega la religión para mantenernos lejos, y escuchémoslo bien, lejos de la verdadera fe en Cristo. Esto es bien importante, sobre todo porque pues estamos o hemos venido de una vida cristiana, de una vida siendo parte del pueblo de Dios, siendo parte de la iglesia, y vuelvo a repetir, en algún momento hubo alguna situación, no sé, te pusieron en disciplina y no entendiste el objetivo, o a lo mejor fueron injustos, no lo sé, Dios y tú conocen esa historia, pero el punto es que te decidiste alejar, decidiste poner tierra de por medio, y hasta a lo mejor has intentado en algún momento olvidar los principios cristianos. Dios está teniendo misericordia de ti a través de estas pláticas y desea nuevamente que regreses y que vuelvas tu corazón a Él. ¿Por qué? Porque Él puso su nombre sobre tu vida. Él puso su nombre sobre ti y Él no desea de ninguna manera que tú te pierdas. Entonces, qué importante es que comprendamos este texto. Él no vino por los buenos, Él no vino por los que son santos, Él vino por los que necesitan ayuda, por los que necesitan ser salvos, puestos a salvo. Y en este caso, amado
hermano que me escuchas el día de hoy aquí, pues tú estás en ese contexto. Definitivamente, si tú ya no estás caminando con Jesús, tú ya te alejaste de la vida verdadera, eh, y has decidido, como aquel joven, ir a una provincia ahí apartada a malgastar todo lo que Dios te ha dado, pues Él te invita a que vuelvas en sí, a que recapacites y vuelvas de aquella provincia tan alejada en la cual es muy probable que te puedas sentir y puedas estar. Entonces, entendamos esto. Dios vino para ayudarte. Dios vino para ayudarte. Vamos a orar y pedirle a Dios que nos ayude. Padre, qué importante es comprender el deseo de tu corazón, tu voluntad para con nosotros. Ayúdanos a entender cuáles son, cuál es el camino que debemos de seguir, cuáles son las cosas que debemos buscar primeramente para poder andar como es tu voluntad, como es el deseo de tu corazón. Ayúdanos en el nombre de Jesús, te lo pedimos. Amén. Bien, entendamos entonces esto. Dios desea que tú vuelvas a casa. Dios no te quiere lejos de Él, no te quiere ajeno a Él. Él quiere retomar el control de tu vida, volver a poner en ti esa paz, ese amor, ese gozo, esa vida del Espíritu que decidiste hacer a un lado por un berrinche, por un enojo, porque no quisiste perdonar o pasar por alto lo que te hizo fulanito de tal, suplente de tal. Entonces, entendámoslo. Dios desea que recuperes la vida pegada a la vida verdadera. Vamos a hablar de un ejemplo de personas como tú y como yo, que fueron muy bendecidas, que fueron, eh, que de hecho recibieron el amor, el llamado de Dios, y que tristemente debo decirlo, llegado el momento no supieron reconocer la misericordia y el amor que Dios traía a sus vidas. Vamos juntos al Evangelio de Mateo en el capítulo 12. Mateo, capítulo 12, versículos 25 en adelante. Dice la Escritura, sabiendo Jesús, los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Beelzebub, ¿por quién lo echarán vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar a la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata, y entonces podrá saquear su casa? El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Y luego viene una expresión en contra de quienes estaba hablándoles estas palabras: generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado.
toda esta serie de enseñanzas, toda esta serie de verdades eternas que Jesús está expresando, se las está diciendo a un grupo de personas en específico. Y es ahí donde vale la pena que podamos entender y reflexionar. Todas estas palabras tan serias, todas estas palabras tan fuertes, se las está diciendo Jesús al grupo de liderazgo espiritual de aquella época. Perdón. En otras palabras, no se las estaba diciendo al impío, al que estaba en este momento cometiendo algún pecado de fornicación, de adulterio, etcétera. No, se las estaba diciendo en ese momento a quienes estaban cerca de él y estaban presenciando un acto de misericordia de parte de Jesús. Vamos a leer un poco antes para contextualizar adecuadamente estas palabras, porque es bien importante entenderla. Entonces, fue traído, perdón, el versículo 22 de Mateo 12:22, entonces fue traído a él un hombre endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente que estaba atónita decía, ¿será este aquel hijo de David? Ok, había mucha gente alrededor, estaba como normalmente sucedía Jesús en medio de multitudes, y en medio de esas multitudes había un hombre que estaba atormentado, que no podía hablar, que era sordo, dice la escritura, ciego y mudo, y Dios, Jesús, lo sana en ese momento. Y entonces ese hombre que había estado ciego y que había sido mudo, ve, y ese mudo habla. Y entonces la gente se queda maravillada porque sabía que ese hombre no podía ni ver ni podía hablar, y de momento logra ver y logra hablar. Yo me imagino las maravillas y la gloria que le daba en ese momento a Dios, después de haber sido sanado, después de que no veía nada absolutamente en toda su vida, el que estaba completamente en la oscuridad, en tinieblas, y de momento ve la luz, y el primero que ve es a Cristo, es a Jesús, abre sus ojos y ve a Jesús. Yo creo que lo primero que le vino es gracias. Gracias, Jesús, alabado sea Dios, y comenzó a glorificar a Dios y comenzó a dar gracias a Dios porque lo había sanado, porque lo había liberado. Este tipo de enfermedad estaba siendo causada por un demonio. Este hombre había estado siendo atormentado por un demonio que le provocaba estas cuestiones físicas en su cuerpo. Sí, efectivamente, un ser maligno, un demonio puede causar problemas de índole físico, como el caso de este hombre. Y de igual manera, Cristo puede liberar a ese hombre, y aquella persona que tenía problemas físicos limitantes puede recuperar la vista, como en este caso, puede recuperar el habla, como en este caso. Sí, es verdad, un demonio puede causar un problema de índole físico, que era algo visible, o que puede ser algo visible. Pero el punto no es lo que un demonio pueda lograr, sino el punto es lo que Cristo logra en una persona que estaba bajo este tipo de posesión, una verdadera liberación. La gente de tal manera estaba atónita, estaba con la boca abierta, tratando de entender conforme a la luz que tenía qué es lo que estaban mirando sus ojos. Recordemos que el pueblo hebreo tenía la promesa de que de la raíz de David, del rey David, habría de levantarse el Cristo, el Mesías. Y entonces él, el Cristo Mesías, habría de liberar a su pueblo, habría de ser el guía, el pastor ansiado, aquella persona que Dios prometió que vendría para liberarlos. Entonces había una serie de pensamientos entre el pueblo judío, acerca de las características físicas, de las características espirituales que posiblemente debería tener el Mesías. Entonces, todas estas cuestiones de pensamientos, de conceptos, permeaban en el pueblo hebreo, y
Cuando Jesús libera a este hombre, comienzan esos conceptos, esas palabras comienzan a tomar vida y comienzan a pensar, ¿quién es este? ¿Será este el hijo de David? O sea, jamás habíamos visto a alguien que pudiera hacer este tipo de milagros. Entonces, qué importante es entender el contexto en el cual Jesús estaba en ese momento. Un poco más hacia atrás, retrocedamos un poco más hacia atrás, porque es necesario entender algo. Jesús estaba en medio del pueblo elegido. El Antiguo Testamento, el pueblo judío, refleja, de alguna manera, dicen los teólogos, la vida de iglesia que había en el Antiguo Testamento. Es decir, el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento es el pueblo judío. Y en el Nuevo Testamento el pueblo de Dios es el pueblo cristiano, aquellos que han sido comprados por medio de la sangre de Cristo. Entonces hay una similitud, hay una semejanza entre el pueblo hebreo del Antiguo Testamento siendo el responsable de dar a conocer el nombre de Jehová de los ejércitos en la tierra, y en el Nuevo Testamento en el pueblo cristiano cuya responsabilidad es ir y hacer discípulos a todas las naciones. En otras palabras, hay similitudes tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Hay semejanzas en cuanto a las cuestiones a las que se enfrentaban los judíos en su fe, con las que se enfrentan los cristianos en su fe en la nueva etapa, en la etapa de la gracia. Entonces, este tipo de ejemplos son muy buenos, son muy prácticos para nosotros, nos ayudan mucho porque podemos tomar como ejemplo cuestiones del pueblo hebreo para aplicarlos en nuestras vidas como iglesia, como personas que decidimos seguir a Jesús, que decidimos seguir a Cristo. Por lo tanto, este contexto con el cual estamos hablando es Dios hecho carne, Jesús, presente en medio de su pueblo, en otras palabras, los hebreos, hoy en día, los cristianos, aquellos que han decidido creer en Jesús muriendo por los pecados que lo han visto sufriendo, pero que se encuentran en un contexto. En aquel momento, los judíos se encontraban en un contexto y los cristianos de hoy se encuentran en un contexto. En aquel momento, cuando Jesús caminaba, cuando Jesús andaba en medio de nosotros, el pueblo hebreo estaba alejado de Dios, alejado de la vida espiritual. Rara vez se encontraban personas piadosas en medio del pueblo de Israel. Ahí tienes a un Simeón en medio del templo cuando Jesús fue llevado al templo, cuando era bebé, recién nacido, y Simeón ve a Jesús y en ese momento dice la Biblia que él es una persona piadosa y se le acerca y da gracias a Dios porque le permitió en ese momento ver la salvación que Dios tenía preparada. De igual manera tienes ahí a Elizabeth, madre de Juan el Bautista, junto con su padre, que eran, dice la Biblia, testifican que eran personas piadosas, pero no era lo general en el pueblo hebreo. En el pueblo hebreo había muchísimas divisiones, muchísimas ideas propias acerca de cómo sería el Mesías, de cómo sería la salvación. Había la propia estirpe religiosa de liderazgo, que lo vamos a estar estudiando también. Es decir, había una gama y una diversidad tal entre el pueblo hebreo de pensamientos y de teorías y de teologías y de ideas propias de cómo se debían de hacer una cosa y otra, que es muy semejante, muy parecido a lo que el día de hoy vive el pueblo que se dice cristiano, que dice creer en Cristo, que dice seguir a Cristo. Porque, amado amigo y hermano, el día de hoy hay cerca de 3.000 millones de personas que afirman decir ser cristianos, que dicen caminar con Cristo, que dicen creer en Cristo, desde católicos, desde protestantes, y todas las ramas del protestantismo y todas las ramas del catolicismo en conjunto hacen como 3.000 millones de personas que dicen creer en Dios. Entonces estamos hablando de un número inmenso de gente que afirma o que dice o que fue enseñada dentro de la religión
en la cual Cristo aparece ahí como el centro de su fe, o debiera aparecer como el centro de su fe, o cuando menos está presente en su fe. Entonces, hay un montón de ideas, hay un montón de distintos conceptos, hay un montón de corrientes, hay un montón de filosofías, hay un montón de iglesias, hay un montón de pastores, hay un montón de sacerdotes, hay un montón de todo que dice creer en Jesús. Por lo tanto, es muy semejante el paralelismo entre el Antiguo Testamento, el pueblo hebreo, y el Nuevo Testamento, el pueblo que dice o que se confiesa a sí mismo como seguidor de Cristo. Bien, en este ambiente es que Jesús se presenta, y se presenta para ayudar a una persona que estaba ciega y muda por causa de un demonio. Bien, la gente se quedó atónita, la gente se maravilló. Es como si el día de hoy, de momento, en algún lugar, en alguna iglesia, en algún templo, hay un milagro fehaciente, un milagro comprobable, y obviamente esto atrae mucho la atención y glorifica mucho a Dios. Hace poco pasé por ahí por el Estadio Azteca, hace unas semanas atrás, y de momento vi algunos camiones ahí con pancartas alusivas a textos bíblicos, y personas que decían, con playeras que decían estamos para servirte. Y entonces empecé a mirar un poco más y observar, y resulta que a la hora que estoy investigando, bueno, ¿qué es esto? Había una llamada cruzada de milagros y sanidades en el Estadio Azteca. Mucha gente iba a venir. Digo, no es tan fácil rentar el Estadio Azteca para poder atraer a multitudes a recibir su milagro, ¿no? Finalmente sabemos y entendemos que ese no es el objetivo de Jesús. Jesús no nada más vino a sanar, sino vino a dar libertad del pecado, y a redimir al pecador, salvarlo de ese estado. Entonces, pero ahí estaba toda la gente aglomerada, ahí estaba toda la gente que iba a buscar su milagro, su sanidad. Veía, mientras transitaba por un costado del estadio, personas que caminaban, llevando a otras personas en silla de ruedas, algunos que iban con muletas, y yo pensaba, Dios, todas estas personas vienen a buscar algo de ti, pero no te vienen a buscar a ti. No sé si salgan de aquí y estén libres de sus pecados, porque hay tantas teorías, hay tantos idealismos, hay tanta diversidad de pensamientos, que no sabes cómo va a salir esa persona. A lo mejor sí va a salir eh, con, con, con un milagro. A lo mejor la persona que iba ahí con muleta sale sin muleta, la persona que iba sentada en esa silla de ruedas ya sale sin estar en esa silla de ruedas caminando por su propio pie. A lo mejor es cierto, a lo mejor quizás reciban lo que buscaban, que era la sanidad. Y los que promovían este evento, que la verdad es que no tengo idea de quiénes eran, les salieron bien las cosas, y bueno, ya hay gente que va a testificar que Dios la sanó. Bendito sea el nombre de Dios, porque es Dios el que lo hace. Sin embargo, y es una realidad importante de entender, hay personas, muchas personas, que buscan de Dios, pero no buscan a Dios. Es decir, buscan recibir algo, buscan recibir un milagro, un obsequio de parte de Dios, pero no les interesa consagrar su vida a Dios, no les interesa, no les predican un mensaje que los lleve a negarse a sí mismos, a tomar la cruz y seguir a Cristo. Entonces, este es el contexto actual, y es muy semejante al contexto en el cual Jesús estaba caminando. Había multitudes alrededor de Jesús buscando sanar, buscando una sanidad, buscando un milagro, algo que los ayudara a sentirse consolados porque habían perdido una pierna, porque habían perdido un ojo, porque habían perdido la capacidad motriz de moverse, etcétera, y buscaban con todo su corazón un aliciente, algo que les pudiera ayudar. Y ahí estaba Jesús sanando, curando, y de momento ven a este hombre que no podía ver, que no podía hablar, y todo atormentado por un demonio, y llega Jesús y lo sana, y dice la escritura en este contexto, y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este el hijo de David? ¿Será este el hijo de David? ¿Será este aquel que esperamos? ¿Será este aquel que nuestra alma necesita? Y se preguntaban esto, y entendamos que ellos habían sido enseñados desde muy pequeños en la ley de Moisés.
Pero había tal necesidad en su corazón, había tal necesidad en su alma, que en este momento se estaban preguntando si ante lo que estaban viendo, que es muy probable que jamás lo hubieran visto, que jamás lo hubieran podido ver con sus propios ojos, se estaban preguntando, ¿este es el Salvador? ¿Este es el Salvador del mundo? Qué hermoso momento ver a la gente preguntándose si Jesús sería el Cristo, si Jesús es la respuesta. Y hoy en día hay muchas personas que a veces se hacen esa pregunta, ¿será Jesús la respuesta que necesita mi alma? Y mira que han sido criados quizás como en alguna religión, en alguna iglesia evangélica, protestante, católica, qué sé yo, y llega un momento en su vida tan llena de desesperación, tan llena de vacío, de huecos en su corazón, de desánimos, que se preguntan, ¿será este el momento de mi salvación? ¿Será este Jesús a quien yo necesito? Y entonces se están preguntando estas cosas en su mente, en su corazón. Yo me imagino el corazón de Jesús contento de que cuando menos se lo estén cuestionando, estén empezando a pensar quién es este que hace tales cosas, que hace tales milagros. Pero en ese momento hay una rama muy radical, muy opositora a Jesús, llamada los fariseos, que eran los más visibles líderes religiosos de los judíos en ese momento, que al oírlo, dice la escritura, mas los fariseos al oírlo decían, o sea, se escucharon lo que las personas empezaron a platicar entre sí. ¿Será este el hijo de David? ¿Será este que hace tales cosas aquel que necesita nuestra alma, nuestro guía, nuestro salvador? Y entonces estas palabras cayeron hondo en el corazón de los fariseos y lejos de alegrarse, lejos de buscar una respuesta, se llenan de un torpe celo, de un celo barato, de un celo religioso absurdo, y les dicen a estas personas, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú. Órale. O sea, no importa el bien que había recibido el mudo, el ciego, no importa que haya sido librado, eso no importa, lo que importa es lo que decimos. Y estos decían en su mente que este estaba echando fuera a este demonio por Belcebú. Leo el texto ese, más los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Qué tristeza es que cuando la gente más necesite de Jesús, se topa con el pésimo testimonio de quienes dicen ser cristianos. Cuando ahí, en un momento de reflexión en su mente, los seres humanos voltean al cielo y dicen, ¿será posible que me escuchen ahí arriba? Y acuden a un lugar buscando respuestas, y lo que se topan es con la hipocresía, con la deshonestidad, con el robo de dinero, con la tristeza de la gente que se supone que debería estar ahí congregándose para alabar a Dios, y se encuentra con una desolación, con un desánimo terrible. Y entonces se preguntan, ¿será esto? ¿Será esta la respuesta que necesito? ¿Será esta la respuesta que mi alma requiere? Y entonces se pregunta todas estas cosas y de momento dice, bueno, pues a lo mejor sí, y se topa con ese pésimo testimonio. Qué difícil es de verdad, qué difícil es que el peor estorbo del reino de los cielos fueran aquellas personas que un día estuvieron en el reino de los cielos. Voy a explicar por qué razón. La secta de los fariseos se originó unos siglos antes del nacimiento de Cristo. Se origina por una revolución, durante una revolución, se conoce como la revolución de los macabeos, y en medio de esta revolución surge
surgen personas con el anhelo de buscar a Dios, con el celo judío verdadero de buscar de Dios, de retomar las leyes de Moisés, de retomar las leyes de Dios, y entonces surge del medio del pueblo hebreo una, un avivamiento, se inicia un avivamiento en medio del pueblo judío, de personas que buscaban a Jesús, que buscaban a Dios, perdón, que buscaban la ley de Moisés, que buscaban hacer la voluntad de Dios, que tenían un celo sagrado por las cosas de Dios, y se levantan y se les dice o se les llama separados o apartados. En otras palabras, fariseos. Así se le conoció a este movimiento genuino. Y es que eso es lo que más me angustia y quisiera transmitir. Los fariseos eran un movimiento genuino, eran un movimiento de personas en las cuales despertó Dios un celo verdadero por hacer la voluntad de Dios, por buscar a Dios, por buscar a hacer y transmitir las leyes de Moisés, de, de hacer la voluntad de Dios simplemente. O sea, los fariseos que vemos en el libro de la Biblia, en el Nuevo Testamento, fueron en un tiempo un movimiento del Espíritu. Qué duro es esto. Qué duro es esto porque estas pláticas están dirigidas a personas que nacieron y crecieron en un movimiento espiritual que dejó de serlo hace ya tiempo. Qué difícil es poder entender estas verdades, porque los fariseos son y fueron el principal estorbo de Jesús, el principal estorbo de Cristo. Entonces eso me lleva a pensar si cada uno de los que hemos sido bendecidos con la oportunidad de formar parte de lo que fue en algún momento un movimiento genuino del Espíritu Santo, un despertar genuino del Espíritu Santo, hoy en día no estaremos siendo un estorbo que se oponga a Cristo Jesús, nuestro Señor. Los fariseos fueron un movimiento genuino. Se despertaron con un celo, con un deseo, con un anhelo de servir a Dios, de, de valorar a Dios, de hacer la voluntad de Dios, de hacer la voluntad escrita en las leyes de Moisés. Al igual nosotros, amado hermano, Dios nos concedió despertarnos en un movimiento genuino. Algunos quizás fuimos agregados con la claridad de haber visto a Cristo muriendo por nuestros pecados antes o no dentro de este movimiento, pero fuimos agregados, fuimos insertados por Dios en este movimiento para su gloria y para su honor. Es decir, que Dios trajo a este movimiento personas salvas, personas convertidas eh, eh, por la misericordia de Dios, por su infinita misericordia, no dentro del movimiento, que no se salvaron dentro de este movimiento, pero que finalmente fuimos insertados. Cuando menos es mi caso en lo particular. Conozco por ahí el caso de algunos otros hermanos que fueron insertados dentro de este movimiento. Y este movimiento inició y creció bien, creció en el espíritu, muy semejante al de los fariseos, y creció en el espíritu, y creció y se fortaleció, igual que de los fariseos, creció y se fortaleció. De tal manera que llegó un momento en que los fariseos se convirtieron, cuando llegó el imperio romano a invadir, en la clase religiosa política que gobernaba al pueblo hebreo. Nosotros no estamos o no fuimos personas que se metieran mucho, y digo mucho porque sí hay indicios de que hubo política de por medio, pero de igual manera fuimos un grupo, una organización, un movimiento que creció y que maduró y que se desvió y que hoy en día hay muchas personas que derivado de este movimiento
salieron y viven apartadas para Dios, convirtiéndose en opositores muy férreos, la verdad, de la vida cristiana, muy amargados las personas que salieron de este movimiento. Ciertamente vale la pena mencionarlo, somos muy semejantes a la estirpe del fariseo, muy cercanos, muy parecidos. Y debo decirlo principalmente por el contexto que marcó al movimiento de los fariseos antes de que subieran al poder, que eran gente separada, gente consagrada, y cómo terminaron. Fueron los fariseos los que blasfemaron contra el Espíritu Santo de Dios. O sea, no fue la gente en general, digo, la gente en general terminó rechazando a Cristo y gritando crucifícale, pero motivados e incitados definitivamente por el gobierno eclesiástico de los fariseos. Y qué tristeza que este gobierno eclesiástico de los fariseos fuera en algún tiempo un movimiento genuino de Dios, alguien a quienes en teoría debería de haberles dado mucho gusto que se cumplieran las escrituras, y vemos que con tristeza parecieran estar muy alejados ya, del gozo de que las escrituras se cumplan. De tal manera, hermanos, que existe aquí un peligro para nosotros, y ese peligro es que fuimos insertados o fuimos parte de un movimiento verdadero de Dios, que se desvió bastante rápido, creo, pero se desvió en algún momento, empezó a hacer las cosas en la carne. El liderazgo comenzó a hacer las cosas más en la carne que en el espíritu, y que finalmente terminó por colapsar todo esto. Aquí el punto al que me interesa llegar, porque no voy a hablar de personas, sino del comparativo entre el fariseo y el movimiento en el cual fuimos insertados durante algún tiempo. Llegó el punto en el cual los fariseos ya no podían ver más allá de sus raíces. Es decir, los fariseos se convirtieron de una manera muy triste, muy lamentable, la verdad, en una religión no solo muerta, sino en un grupo de personas que cuidaban preferentemente sus intereses. A los fariseos se les podía considerar gente muy religiosa. Guardaban muchas costumbres, guardaban muchas apariencias de las que habían tenido cuando se originó este movimiento. Y hoy en día con tristeza debo decirlo, también, también en medio del pueblo de Dios, de esos, eh, de esas personas que se apartaron para amar a Dios y para servirlo y para buscar honrar su nombre, también es cierto que ya hay una terrible realidad, que es que ya viven muchas personas para guardar su propia vida. A quienes más duro les salió Cristo fue los fariseos. Yo no veo en las escrituras palabras más duras de parte de Dios, sino para con los fariseos. Y tienen su razón de ser, tuvieron mucha luz. Entonces, si pudiéramos compararnos con temor y temblor a los fariseos, las palabras más duras, las exhortaciones, los regaños más duros, tendríamos que ser lo suficientemente humildes para recibirlos de parte de Dios, y considerar si no estamos siendo tan ciegos, tan tercos, tan necios como lo fueron los fariseos, porque creamos que estamos bien, porque creamos que estamos caminando
como Dios manda, porque fuimos un pueblo que fuimos enseñados en las doctrinas básicas de la salvación y que en algún punto creímos ser únicos. Qué tristeza, porque es una gran mentira, no estamos pero para nada cerca de ser únicos, somos piles, somos lo último atrás de la manada. Ojalá y cuando leamos los exhortos y los regaños a los fariseos, a partir de esta enseñanza podamos vernos como en un espejo. No vaya a ser que digamos a Abraham tenemos como padre y escuchemos que alguien nos dice, Dios puede levantar hijos de estas piedras, hijos de Abraham de estas mismas piedras, como se lo dijeron a Juan el Bautista y Juan el Bautista les contestó a los fariseos. Y eso es algo que quiero, que quiero tomar, porque la primera referencia, o de las primeras referencias que vemos en la Biblia, acerca de los fariseos, de este grupo de personas que habían sido eh, verdaderas personas que buscaban a Dios y que ahora ya no estaban caminando como Dios quería, eh, siempre estuvieron presentes en la vida de Cristo. O sea, siempre estuvieron presentes desde el día que fue anunciado que vendría y que era el tiempo del cumplimiento de la palabra de Dios. Recordemos un poco cuando, cuando ahí estaban en el nacimiento de Jesús y de momento llegan tres sabios del oriente a Jerusalén y empiezan a buscar dónde era el lugar en el que habría de nacer Jesús el Cristo. Es decir, vienen desde lejos personas que en el cielo pudieron ver las señales de la llegada de Jesús y llegan a Jerusalén y dice la escritura que se turbó Herodes y toda Jerusalén con él al oír que Jesús el Cristo había nacido. Desde el primer momento en que Jesús nació, el pueblo fariseico, el pueblo de los fariseos, se preocupó. ¿Cuál fue su preocupación? Que las cosas iban a cambiar a partir de ese momento, que las cosas habrían de cambiar para los fariseos. La llegada de Cristo cambiaría muchísimas cosas para todos, pero creo que más para los fariseos. Y de igual manera el día de hoy, amado hermano, la llegada de Jesús o el hecho de que Jesús nos hable a nuestras vidas, nos atalaye, es algo que modifica completamente nuestra convicción o nuestra idea de nosotros mismos. Y lo que deseo a través de estas pláticas, de esta plática en particular, es que Jesús afecte nuestra confianza, si es que la tenemos puesta en donde no debemos, que Jesús golpee nuestros fundamentos, nuestras certezas, nuestras ideologías, nuestras ideas fariseicas, y que podamos romper el odre viejo para que, para que el odre nuevo pueda recibir el vino nuevo y no se desperdicie ni uno ni otro. Ese es el anhelo, amado hermano. Como personas que estuvimos dentro de un movimiento legítimo, es necesario tomar muy en serio el movimiento y a las personas que fueron legítimas en algún momento dentro del pueblo de los hebreos, que en este caso son los fariseos, y tomarlos muy en serio para aprender, para aprender cómo no debemos de vivir, cómo debemos de guardarnos, porque Jesús enseñó que debemos de guardarnos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía.
Por lo tanto, es de suma importancia ser bien sinceros y honestos. Posiblemente, si el día de hoy estás escuchando esta enseñanza, posiblemente ya no estés perteneciendo a este movimiento en el cual caminamos en algún tiempo. A lo mejor te decidiste apartar, te decidiste salir por lo que tú quieres, cada quien tendrá sus propios motivos. Pero mucho de esa influencia eh, fariseica, de esas costumbres, suelen quedarse y qué importante es tener el cuidado necesario para que a través de la palabra de Dios podamos romper los moldes, podamos romper costumbres que pueden no ser necesariamente tan saludables como nos parecía en algún tiempo, como nos parecía en algunos años atrás. Porque finalmente hay algo que es una realidad, amado hermano. Nadie puede gobernar nuestras conciencias, solamente Dios. Y cada uno tiene su propia conciencia, como cada uno tiene su propia huella dactilar, cada uno tiene su propia conciencia, y su conciencia en lo particular la muestra si está caminando en Cristo, lo que es bueno y lo que es malo. Y nadie tenemos por qué juzgar la conciencia de otros, ni querer buscar que se haga conforme a nuestra propia conciencia, conforme a la conciencia del que predica, o del que preside, o del pastor, o del líder de, de, de la iglesia. Es decir, nadie puede gobernar nuestra conciencia. Y una de las cosas que los fariseos tenían con mucha experiencia era el gobernar las conciencias de las personas. Es decir, ellos les decían a las personas qué debían creer. Ellos les decían a las personas, el pueblo en lo general, que debían creer. Y los sumían en una tristeza y en una ceguera tal que llegó un momento en que Jesús dijo, dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Es decir, el pueblo estaba ciego, pero estaba a cargo de otros ciegos que se decían los guías o los líderes. Amado hermano, que Dios nos despierte, que nos abra los ojos como aquel hombre que sanó y que le dio vista y que pudo hablar. Que así podamos ser, amado hermano. Que Dios nos conceda abrir nuestros ojos y no escuchar la voz del fariseo que decía, por Belcebú echa fuera demonios, no, sino decir, gracias Jesús, porque me abriste a mí los ojos y abriste mi boca para hablar. Que así Dios de verdad nos conceda abrir nuestra boca y abrir nuestros ojos para ver cómo es Jesús, porque el primero que vio este hombre fue a Cristo, fue a Jesús, y era parte del pueblo escogido, es decir, era parte del pueblo hebreo, y él abrió sus ojos y el primero que vio fue a Cristo, fue a Jesús, al Hijo de Dios, a su Salvador, y yo creo que las primeras palabras que dijo fue, gloria a Dios, gracias, puedo ver y puedo hablar. Amado hermano, si tú y yo el día de hoy ya no estamos dentro de ese movimiento que fue originalmente bueno y que después terminó en la carne, y quizás el día de hoy no puedes ver, no alcanzas a vislumbrar y dices, ¿qué hago? ¿Para dónde camino? El pecado está sobre de mí, el pecado me abruma, caigo en tentaciones a cada rato, y por ende pues tampoco puedes testificar de Cristo, tampoco puedes hablar, porque la verdad, amado hermano, es que después de la luz que has tenido, difícilmente puedes tratar de hablar de Cristo o de testificar acerca de Cristo, porque sabes en tu conciencia que te va a condenar, te vas a sentir condenado por causa de lo que estás hablando. Pero quizás Dios te conceda como aquel hombre mudo y ciego, poder ver y poder hablar, de tal manera que no importa lo que digan los fariseos, de tal manera que no importa que digan las personas que a lo mejor tú consideras tus líderes, tus hermanos, no lo sé, pero que puedas mirar a Cristo, que podamos mirar a Cristo, amado hermano, porque Él es el único que puede abrirnos los ojos. Él es el único que puede abrirnos los ojos. Él es el único que puede quitarnos la ceguera.
Él es el único que puede desatar nuestra lengua para poder hablar. Y en medio de esa multitud glorificar a Dios por sus bondades y sus misericordias. Porque ha tenido muchísima misericordia para con nosotros. Entonces, esta plática es introductoria. Tiene que ver con tener cuidado de no llegar a caer en tal necedad como los fariseos, de decir, yo estoy bien. Lo vamos a ver en una siguiente plática, lo vamos a poder entender, cómo se caracterizaba la vida del fariseo. Pero mientras, quédate con esto, hermano. Los fariseos eran personas que en algún momento, que en alguna etapa, algunos siglos atrás, habían encabezado un movimiento genuino y legítimo de avivamiento, y que unos siglos después no podían ni siquiera reconocer al Espíritu de Dios obrando a favor de un atormentado. Qué tristeza, pero es una realidad. Hoy en día, amado hermano, las personas que encabezaron el movimiento, que estuvimos quizás al frente de alguna congregación, de algún grupo de personas, qué tristeza es encontrarse con que ya no saben discernir, no saben glorificar a Dios porque una persona fue realmente liberada por causa de la fe. Qué importante entonces es comprender que estuvimos en un movimiento legítimo, y que tenemos que ser cuidadosos de no regresar atrás. Que Dios les bendiga. Nos vemos en una próxima plática. Gracias, Jesús, por tu amor y por tu misericordia. Ayúdanos y bendícenos para hacer tu voluntad.